El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. De los medios, a través de la radio por un lado, que está transmitiendo en vivo esta predicación, y a través de internet, que ellos pueden recibir no solo el audio, sino la imagen de quien habla. Y yo quiero que le demos la bienvenida a cada una de esas personas que están con nosotros. Son parte nuestra, son personas a las cuales el Espíritu Santo va a ministrar a través de esta palabra. Hoy sí ya pueden tomar su asiento, para que, aunque no deben de estar tan cómodos, porque el culto no es para estar cómodos, el culto es para estar concentrado. Ya saben ustedes cómo me perjudica, me afecta cuando yo veo que algunos están haciéndose peinados, algunos están y a otros les coge mucho así como alguna picazón. Este es el momento de concentrarnos para recibir lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del pastor, que les aseguro que ha habido agonía, si la palabra no es tan amplia, ha habido pena, ha habido preocupación para poder presentar el mensaje de la palabra de Dios, o preparar lo que he sentido hacer para esta predicación. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, una vez más tengo necesidad de dejar en suspenso la serie de predicaciones que traíamos. ¿Recuerdan la serie de predicaciones que traíamos? El tema, el título general. Exactamente, la gracia de Dios. Y estoy diciendo que tengo necesidad de dejarlo en suspenso, de dejarla ahí quieta esa serie. Y la razón es que el inicio de cada año es un tiempo en el que se debe de reflexionar muy profundamente sobre lo que se va a hacer en ese año. Así que tengo necesidad de hacerlo. Por supuesto que hay aspectos, escúcheme bien esta parte que voy a decir, hay aspectos que no pueden ser enfoques de año. No pueden ser enfoques de año. Tal es el caso de nuestro enfoque Espíritu Santo. Enfoque Espíritu Santo no puede ser enfoque de un año, salvo algún aspecto, pero propiamente el tema ahí, la persona del Espíritu Santo no puede ser de un año, porque es de siempre. Así que es por siempre. Por diferentes razones, el Espíritu Santo no puede ser enfoque de un año, sino de siempre, y eso por todo, pero especialmente porque todo lo que pasa, escúchenme, porque todo lo que pasa, está pasando y seguirá pasando en la dispensación de la gracia, es obra del glorioso Espíritu Santo. Por eso es que Espíritu Santo no puede ser el tema de un año, sino que es por siempre, porque todo lo que ha pasado en la dispensación de la gracia, y todo lo que está pasando, y todo lo que va a pasar en la dispensación de la gracia, valga la redundancia, y de paso, ¿qué tiempo cubre el periodo de la gracia? ¿Los asusté o no? No, eso deben de saberlo, así. ¿Qué periodo, qué tiempo cubre el periodo de la gracia? Si usted quiere, puede pensar la resurrección, la venida de Cristo, si quiere. Y luego va a finalizar el periodo de la gracia, ¿cuándo? En eso no debe de haber equivocación. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, el periodo de gracia terminó. Entonces, todo lo que pasa en ese periodo ha pasado, está pasando y seguirá pasando, es obra del glorioso Espíritu Santo. Por supuesto que alguien me dirá: y hermano Marcos, ¿y el Señor Jesucristo a dónde está? ¿A dónde dice la Biblia que está? ¿A dónde dice la Biblia que está? Está en el cielo, está trabajando. ¿Qué está haciendo?
Y yo cuando leo esas cosas digo yo, ojalá que él no se vaya a quedar trabajado. ¿Me explico? Ojalá que no se vaya a quedar trabajado. ¿Cómo se quedaría trabajado? Que haya hecho mansiones, bastantes mansiones, y los que lleguen sean unos poquitos. Eso es una cosa terrible si pasara eso. Él preparando mansiones allá para los salvos, y los salvos van a ser unos poquitos. Eso sería una cosa triste. Otro enfoque que no puede ser de año es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser enfoque de año, es la palabra de Dios, porque ella es por siempre la regla infalible de fe y conducta para cada creyente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso por eso no puede ella ser, es que en este año el enfoque es la palabra de Dios. No, es un enfoque por siempre, porque la palabra de Dios sigue siendo la regla infalible de fe y conducta para cada creyente. Los creyentes debemos de conducirnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Por supuesto, este es el enlace de lo que estoy diciendo con la predicación de hoy. Por supuesto que sobre la palabra de Dios se puede dar el caso que haya un aspecto determinado sobre la palabra y un aspecto determinado sobre la palabra que necesite atención directa y específica en determinado tiempo. Tal es el caso del presente enfoque de las asambleas de Dios para el presente año. Entonces, no es en sí la palabra de Dios, sino el enfoque de las asambleas de Dios para este año tiene como un llamado que hacer algo con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, está correcto lo que las asambleas de Dios ha pensado, que durante este año hay un enfoque sobre la palabra, no la palabra de Dios en sí. Este es por siempre, me voy explicando, pero hay un aspecto al que las asambleas de Dios ha propuesto, y yo lo digo, y ese es el problema de predicar en serie o de predicar en radio y por los medios, y que esos queden grabados como yo lo estoy haciendo, porque lo que digo aquí no solo lo digo para ustedes, lo digo para cualquier persona que tiene acceso a estos medios para saber lo que yo dije. Y lo que yo digo, algunas veces alguna gente no está de acuerdo. En ese sentido, lo que dice la palabra de Dios, pues es decir, lo que dice el enfoque tiene razón, porque el enfoque, vamos a ver si, ¿cuántos saben cuál es el enfoque de las asambleas de Dios para este año? Y miren que hay una cosa muy curiosa, ¿no? El enfoque, como aparece originalmente, es volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la palabra de Dios. Pero acabo de ver que parece que le están haciendo un cambio, que ya no es volviendo a la palabra de Dios, lo cual justifica el enfoque anterior, porque si se le quiere hacer un cambio, indica que la necesidad de volver a la palabra de Dios es más grande de lo que se piensa y se supone. Por supuesto que es aquí donde se justifica mi tendencia a predicar en serie. Ya les he dicho, yo no niego, a mí me agrada predicar en serie, y en el culto del jueves, al que deben de hacer bien en venir, le pedí a un miembro de la iglesia que casi recuerda la mayoría de cosas que yo he predicado en serie, y él por 2, 3 ocasiones, es que usted en la serie tal dijo esto, porque esto no es nuevo. Vengo de tiempos de predicar en serie porque yo siento que es la manera de profundizar en determinado tema hasta saber exactamente lo que quiere decir ese tema, y por eso yo predico en serie. Y por eso estoy diciendo que se justifica este sentir mío, este criterio mío de seguir predicando en serie, primero porque hay que aceptar ciertas cosas. Como muestra, he aquí algunos temas sobre, yo cuando leo ¿cómo dijimos que es el enfoque de las asambleas de Dios? Volviendo a la palabra de Dios. Así que cuando yo leo eso, volviendo a la palabra de Dios, en el momento se me vinieron muchos, o varios, si no muchos, varios temas
y les voy a dar muestra de cuáles son los temas que ya estarían esperando en esta serie, porque ya pensé que voy a seguir con esta serie refiriéndome al enfoque. Como muestra, he aquí algunos temas. Para volver, primero hay que aceptar que nos hemos apartado. ¿Qué les parece ese tema? Para volver a la palabra de Dios, primero hay que aceptar que nos hemos apartado de la palabra de Dios. ¿Qué les parece ese tema? Para volver, primero que nos hemos apartado. Los beneficios de vivir en la palabra de Dios, otro tema. Las consecuencias de apartarnos de la palabra de Dios, otro tema. Volviendo a la palabra de Dios, como es el lema de hoy. Evidencia de haber vuelto a la palabra de Dios. Las necesidades de permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios en labios de humanos. Y finalmente, creemos en un Dios que habla. ¿Cuántos temas dije? No más, digo más por ahí. Este último, al Dios que nosotros creemos, habla. Hay palabra de Él aquí y por eso es que ya le he dado forma, inicio a esta nueva serie sobre volviendo a la palabra de Dios. Como pueden comprender, ya estoy presentando e iniciando una serie de predicaciones sobre el enfoque de las asambleas de Dios para el presente año. ¿Y cuál sería el tema más apropiado para esta primera predicación? Están pensando, ¿cuál sería el tema más apropiado? Y aquí está ya delante de ustedes. Si le quitan el logo, se verá mejor. El tema, ¿cuál es? Para volver a la palabra de Dios, primero hay que reconocer y aceptar que nos hemos apartado. Ese es el tema de hoy. Repítanlo. Para volver a la palabra de Dios, primero hay que reconocer y aceptar que nos hemos apartado. Una vez más. Que nos hemos apartado. ¿Qué piensan? ¿Está bien ese tema? Bueno, ténganlo en mente porque alrededor de... Así les he explicado. Cuando hay un predicador que sabe lo que va a hacer y presenta su tema, todo lo que va a decir de ahí en adelante tiene que andar alrededor de ese tema. Si lo hace de otra manera, anda perdido y el pueblo se va a perder fácilmente también. Reconozco que en ningún aspecto que tiene que ver con humanos se debe de hablar de generalidades. Yo lo reconozco, no se puede hablar de generalidades, porque siempre habrá alguna excepción, pero también reconozco que sobre este asunto de alejarnos de la palabra de Dios, las evidencias son tan visibles y tangibles. Quise poner los dos vocablos estos, son tan visibles y tan tangibles, se tocan, se ven, son tan tangibles que solamente necesitamos ser un poquito honestos para reconocer y aceptar que nos hemos apartado de la palabra de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Está tan claro que la iglesia se ha apartado. Por supuesto, ya dije que no puedo hablar de generalidad. Puede ser que alguno de ustedes esté diciendo, no, hermano Marcos, yo no me he apartado de la palabra de Dios. Yo estoy muy firme en la palabra de Dios. Y no le digo que lo haga porque me gustaría, si hay alguno de ustedes que lo está diciendo, hermano, quédese conmigo un ratito porque yo quiero hablar con usted personalmente para que vea que usted está más perdido que los demás. Porque la Biblia dice que el que no reconoce su pecado no va a ser restaurado jamás. Un pastor de las asambleas de Dios, cuyo nombre me reservo, tan pronto conoció el enfoque anual, se atrevió, y mire cómo lo estoy escribiendo, lo he pensado como lo escribí, se atrevió a escribir en Facebook, y el problema de Facebook es que queda abierto al público lo que allí se dice. Se atrevió a escribir lo siguiente. Y le pedí a mi técnico que para que quedara claro, y ustedes lo leyeran conmigo, también me lo pusiera aquí al frente.
Pueden leer lo que está escrito ahí y voy a ver si no perturbo la filmación para poder leer con ustedes. Esto fue lo que este pastor escribe en Facebook. Me aparto quizás a este lado porque de aquí lo puedo hacer mejor. ¿Están leyendo conmigo? Eso fue lo que escribió. De entrada dijo, llevamos un lema nacional altamente retador ¿van leyendo conmigo? Debido al gran alejamiento que se ha reflejado en los últimos años en algunos púlpitos y convenciones, retiros y más. Los varios videos y fotografías documentados dan prueba de ese alejamiento. Van leyendo conmigo. Eso es lo que este pastor escribe cuando él ve el lema de la conferencia para este año. Él dice, tenemos un gran reto, porque en visible manera está de que nos hemos alejado de la palabra. Y sigue documentando del alejamiento, que ya no predican la palabra de Dios, sino pura motivación y psicología humanista e historias personales, venta de milagros, hasta llegar al sincretismo de las peores desgracias que se están pasando y nadie pone un alto. Eso es lo que ese pastor escribió, se atrevió. Yo no sé si lo van a llamar o qué va a pasar. Yo estoy de acuerdo con lo que el hombre escribe, con lo que el pastor escribe. Hoy hay de todas las cosas, hay convenciones, hay retiros, pero lo que menos tienen es una confrontación con la palabra, es un llamado a la humillación, es un llamado al cambio de vida, es un llamado a la oración, es un llamado a hacer como dice la palabra, sino que la gente se reúne para un show. Lo veremos. Apartamos lo que el pastor dice y luego nos ponemos con lo que yo digo. Lo que la palabra de Dios nos va a decir, mejor dicho. El asunto es que esto no es nada nuevo. Como tampoco son nuevas las consecuencias. Este asunto, repito, de apartarse de la ley de Dios, de apartarse de la palabra de Dios, no es nada nuevo. Como tampoco es nada nuevo las consecuencias que hay cuando uno se aparta de la palabra de Dios. ¿Queda claro? Queda claro. Jeremías, capítulo 9, versículo 13 al 15. Jeremías, les voy a esperar un poquito porque aunque esto es del Antiguo Testamento, es una palabra que puede hacernos reflexionar a nosotros. Jeremías 9, 33, 15 dice: ¿lo han encontrado? Está en el Antiguo Testamento. Porque algunos lo vi que andaban en el Nuevo Testamento. No, hombre. Dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. El Señor Jehová le está diciendo al profeta Jeremías que diga, Jeremías dije, ¿verdad? Que diga esto. Versículo 14. Antes se fueron tras las imágenes de su corazón. Mire, son de su corazón. Imágenes de su corazón. No eran ídolos, no, eran las cosas que habían en su corazón. Y en pos de Baales, según les enseñaron sus padres. El problema era que esto no era nuevo. Los mismos papás de ellos se habían apartado del camino. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Quedémonos un poquito ahí para reflexionar. ¿Comprenden lo que dice este versículo? Está hablando el Señor Jehová, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y casi es lo mismo que debería decir el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, estoy diciendo que esto de dejar la palabra de Dios no es nuevo. Como no son nuevas las consecuencias. ¿Qué le pasó a Israel cada vez que se apartó de la ley de Dios? ¿Qué le pasó? Que cayeron en manos de sus enemigos y los esclavizaron y los casi los destruyen. Porque así dijo, ¿cuántos
¿Cuántos han leído este tipo de versículos? Porque la mayoría de creyentes no leen, por ejemplo, ese versículo 15 que estábamos leyendo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo, ¿qué fue lo que había hecho el pueblo? Se había apartado de la ley de Dios, se habían apartado del camino. Y ahora, ¿qué dice él que les va a hacer? He aquí que a este pueblo yo le daré a comer. ¿Qué idea tienen de comer ajenjo? Amargura. Yo les daré a comer amargura. ¿Y qué otra cosa? Esa era la comida, pero a beber agua de hiel. ¿Por qué? ¿Es que este Dios es malo, ingrato? No, porque el pueblo se había apartado de su ley. Y hermanos, las cosas no son diferentes a nosotros hoy. ¿Cómo saber que nos hemos apartado de la palabra de Dios? ¿Cómo saber? Porque parece que algunos hasta se preguntan, ¿cómo saber si yo voy al culto de vez en cuando? Y yo leo mi Biblia cada mes, pero ¿cómo saber que nos hemos apartado del camino? La respuesta no es tan complicada como aparenta, porque no depende de lo que yo diga. Yo diga, no, yo no me he apartado del camino. Sino ni de lo que otros digan, sino que depende de lo que la palabra de Dios dice. Si uno quiere saber que se ha apartado del camino, vaya a la palabra. Si usted quiere saber que se ha apartado del camino, vaya a la palabra. No espere que yo le diga o que otro le diga, porque fíjate que en esto la gente nos dice a nosotros que nos hemos apartado del camino. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que alguien dice, yo para ser creyente como fulano, mejor no soy nada? ¿Qué quiere decir? Que ese creyente se ha apartado del camino. ¿Estás de acuerdo? El creyente se ha apartado. Así que es posible que algunos no estén de acuerdo en aceptar que nos hemos apartado de la palabra de Dios, pero debe de ser la misma palabra la que diga que sí o no. Por eso es que vamos a ir respondiendo, ¿cómo saber que nos hemos apartado del camino? Dice Santiago capítulo 4, estamos en el Nuevo Testamento ahora. Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Santiago capítulo 4, versículo 4. Ya ustedes saben que dicen que los ancianos que se encargaron en recomendar o establecer el canon de la Biblia, particularmente el canon corto, ¿me estoy explicando con lo que digo? Dicen que los ancianos, 70 ancianos que se encargaron en seleccionar los nombres, los libros que iban a componer nuestra Biblia, cuando llegaron al libro de Santiago, dice que dijeron, no, a este apóstol no pongamos este libro. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, es muy directo. Y mire cómo empieza el versículo que he citado. Dice, oh almas adúlteras. Y aquí adulterio no tiene que ver nada con la sexualidad. ¿Me comprenden? ¿Me explico? No tiene que ver con la sexualidad. O almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo. ¿Están oyendo lo que dice Santiago y dice este versículo? ¿Lo estamos oyendo? Yo creo que sí, creo que sí. Entonces, y se ve a simple vista que la gran mayoría de creyentes, ¿cómo digo para hablar con un poquito de honestidad de mi parte? Porque yo había escrito, la mayoría de creyentes tienen un estrecho acercamiento con todo lo que es el sistema pecaminoso del mundo. Debería de incluirme. Porque todos tenemos como una inclinación. ¿Cómo ven las cosas del mundo ustedes? No estoy hablando de las cosas del globo, estoy hablando del sistema pecaminoso del mundo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Lo repudian? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven las modas del mundo? ¿Cómo ven la forma, cómo ven el vocabulario del mundo?
¿Qué relación? ¿Cómo vemos a ese sistema pecaminoso? ¿Lo rechazamos? Contesten, mi hombre. ¿Sí o no? Contesten. No. ¿Qué indica? Fíjate que hay un sentido que la iglesia, en lugar de ir al mundo y ganarse el mundo se está metiendo en la iglesia y está ganándose la iglesia. Y eso se ve a simple vista. Vamos a ir con cuidado porque estoy sufriendo un poco. Eso se ve a simple vista al vernos a nosotros. Lo que el hermano dice en lo que escribió. Los predicadores, antes de presentar verdades que contiene la Biblia y que debe de ser la regla infalible de fe y conducta a los creyentes, se concretan en presentar discursos motivacionales que todo lo que tienen, el objetivo que tienen es que los miembros, los oyentes se sientan cómodos, se sientan bien. Fíjate, es posible que ustedes al nivel no se den cuenta que al nivel alto del evangelio hay cosas horribles. Fíjate que los teólogos más altos están queriendo quitar palabras de la Biblia que no vayan porque parece que esas palabras resultan muy pesadas al oído. Están queriendo quitar la palabra pecado. Hay versiones de la Biblia que ya no aparece la palabra pecado porque cuando alguien lee pecado o pecador, dicen que se siente como ofendido, como yo pecador. Entonces están cambiando por otras palabras que son, dice que así que han cometido algún pequeño error. Entonces, los predicadores, eso hablamos sobre los cultos, están dejando de ser la reunión de los santos con el firme propósito y objetivo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Están dejando eso y recibir edificación de la palabra de Dios y se están cambiando por show, por reuniones que se vale de todo. Y hay una influencia juvenil. Si a los jóvenes les gusta, hay que hacerlo porque a ellos les gusta. Y perdónenme, a mí no me debe de importar lo que un joven o alguien quiere si no está a la luz de la palabra de Dios. Me estoy calentando. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo saber? Solo necesitamos vernos a nosotros, los cultos. Personalmente, los mismos creyentes que son llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, se comportan igualito a los inconversos, todo en contraposición a lo que dice la palabra de Dios. Véase usted, ¿cómo nos comportamos nosotros? Parecido. ¿Los negocios nuestros son diferentes? No. Así como aquí se negocia así, esto es lo que se hace así, y donde quiera no hay ninguna diferencia. ¿Cómo saber? Solo veámonos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada, ese versículo lo sabemos todos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo saben? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué vamos a hacer? Despojaos. ¿Quién es el que se va a despojar? ¿Yo? Nosotros. Entre ustedes, los creyentes que son más consagrados, ¿qué es lo que hacen? Oran. ¿Y cómo oran? Señor, quítame esta señora que tengo, Señor. Y el Señor y el Espíritu Santo dice que yo te la di. Pero también a vos te dice otras cosas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo. Y hay gente que lee la Biblia y la lee sin tan poco entendimiento. Una hermana me dijo, gloria a Dios que no nos dice nada a nosotros, me dijo, porque ahí solo a los hombres les dice. Me dijo. Lo mismo va con ustedes, viejas. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanas, mujeres, despójense.
Usted solita. No necesita que nadie, con solo que la palabra de Dios le dice, hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Despojaos, y ese asunto dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los ¿qué? A los deseos. Y la mayoría de nosotros vivimos de acuerdo a los puros deseos. Yo quiero hacer esto hoy, yo quiero, ¿y qué le importa? Pues? ¿Qué le importa? No, esos deseos no son de Dios. No están en la palabra y hay que despojaos de ellos conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, de la nueva mujer, y aquí el vestido no propiamente tiene que ver con ropa, tiene que ver con más aspectos más integrales, creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Amén. Lo más sabio es reaccionar, es reconocerlo y aceptarlo. ¿Cuál es el tema? Dijimos. En esta división, en contra o explicación del tema, estoy diciendo que lo más sabio es reconocer eso, que nos hemos apartado de la palabra de Dios y volver. Entonces lo más sabio es reconocerlo y aceptarlo. Eso es lo más sabio. Si usted está peleando mientras me oye, tanto los que están aquí en la casa de oración como los que me oyen por radio o me ven también por internet, no esté peleando y no esté queriendo, ¿y qué? No, lo más sabio, ¿sabe cuál es? Es que aceptemos que nos hemos estado apartando de la palabra de Dios, viviendo a nuestra manera. Debe de aceptarlo el pastor, deben de aceptarlo los líderes, deben de aceptarlo los miembros. Nos hemos estado apartando de la palabra de Dios y eso es lo más, aceptarlo, reconocerlo es lo más sabio. Amén. Antes que ir al médico, y aquí hago una comparación, antes que ir al médico y someterse a un caro, doloroso y hasta peligroso tratamiento, lo primero, estoy hablando de la salud del cuerpo, lo primero es reconocer la condición de salud que uno tiene. Hay gente que va donde el doctor a saber por qué, pero no es que yo me siento bien, pues ¿qué va a hacer? Y le dan el poco de medicina y la guarda. No, antes de eso hay que reconocer que uno está enfermo. Porque cuando uno reconoce, va a ser más obediente. Porque ya no, yo me siento mal. Hay que reconocerlo primero. El llamado de los profetas hacia el pueblo de Israel, cuando se había apartado del camino de Dios, o mejor dicho, a la palabra de Dios, era que reconocieran y aceptaran su condición. Así era el llamado de los profetas. Y por eso decía, paraos en los caminos y llamando a que la gente reconociera su condición. Ese es lo más sabio. Este es el aspecto, y escúchenme bien esta parte, este es el aspecto más delicado y peligroso de la iglesia de hoy en día. Porque proféticamente está que la iglesia no reconocerá su triste condición espiritual. No sé si me explico, lo voy a aclarar un poco. Estoy diciendo que la iglesia de hoy tiene un riesgo, tiene un peligro. ¿Cuál es? Que la iglesia no está reconociendo que se ha apartado de la palabra de Dios. Lo hemos tenido como chiste aquí tanto específicamente en el ministerio de radio, que estaría pensando unos 20 años, tuvimos un concierto y se invitó un artista de renombre, y los locutores nuestros, oyendo a este pastor que habla que la iglesia está en crisis, le dijeron al cantante y dice, le preguntan los locutores y le dicen, hermano, ¿y qué piensa usted de esta crisis espiritual que está viviendo la iglesia? Y el hermano contesta y dice, ¿cuál crisis espiritual? Si la iglesia está viviendo sus mejores momentos. ¿No ve cuánto artista de renombre hay? ¿No ve cuántos templos hermosos tenemos?
¿No ve cuántas radios y canales de televisión tenemos? Y yo estoy diciendo que eso es peligroso porque pareciera que ese juego de fantasía nos impide ver nuestra realidad. Fíjate que, por ejemplo, una persona, aplicándolo a la salud, una persona que por fuera así se ve bien, ¿cómo se dice cuando el cutis aquí es bien así? No sé por qué, hemos visto a Mangos quizás y pues, está bien chapudita, no sé qué quiere decir uno cuando está chapudita, es decir, que está así, los pómulos y todo eso lo tiene bien bonito. Y puede ser que esté así, se vea así bonita y se vista bien, pero puede ser que el corazón lo tenga destruido. Estoy hablando del órgano aquí, porque pareciera que uno se va más a lo que... Y yo dije que eso era el aspecto más peligroso que hay de la iglesia en el día de hoy, porque la iglesia no cree que hay crisis, porque fíjense que uno, si ustedes se fueran tuvieran ese acceso, no creo que lo tengan, pero si pudieran, y se va a preguntarle a los diputados si son creyentes, ¿qué cree que le van a decir? Hay un buen número de ellos que van a la iglesia de vez en cuando, particularmente hoy para las elecciones, están yendo para que oren por mí para que yo quede. ¿Y para qué quiere quedar? Y lo peor de todo eso es que Señor, ponga el hermano, ponga, Señor, el hermano. Y él dice, yo ni a este ni lo conozco, yo no sé ni qué es este. Apocalipsis capítulo 3. Esta cita, se vayan conmigo porque es bien importante leerla. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. El último libro de la Biblia, está fácil llegar. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Porque tú dices, déjenme, esta es mi manera. Yo cuando leo, yo quiero hacerle preguntas al pasaje o a mí mismo para ver si entiendo qué lo... ¿Quién está hablando esto? El Espíritu Santo. ¿A quién se lo está hablando para ser honesto? Al ángel. Pero el mensaje, ¿para quién es verdaderamente? Para la iglesia. ¿Fueron conmigo? El Espíritu le está hablando al pastor para que el pastor le hable a la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy ve que vamos a tener estos días congresos y hay un grupito que hasta yo estaba tentado a ir. Va a haber una conferencia en España y el vuelo y todo va a estar bien bajo de precio. Y en España, hombre, va a haber un congreso. Y yo quiero ir al congreso, no por el congreso, sino por ir a España. Y así pasa para allá y el otra actividad aquí y que hay un tour para tal parte y la iglesia está diciendo, la iglesia es rica. Fíjate que nosotros aquí que no tenemos mucho, yo no puedo negar que cuando alguien viene a visitarme, ayer vino un amigo y lo primero que yo hago es, le digo, ¿quiere conocer nuestra casa de oración donde nosotros nos reunimos? Está bien, me dijo el hermano. Y cuando le abro, hermano, me dijo, aquí es donde se congregan. Sí, le dije, estas cosas no están tan bien todavía, le dije, porque tenemos otra más. Puro bocón. Solo para querer decir que nosotros sí. Eso es lo que nosotros decimos. Pero ¿qué dice el Espíritu? Allí mismo. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre. Hace tiempo que yo prediqué sobre este versículo. Les dije a los hermanos, pongamos a la par de esto otros sinónimos que tienen que decir lo mismo. Y yo recuerdo que muchos de ustedes empezaron a poner otras palabras seguido, carechucho, careperro, cara de... Porque eso es lo que uno es en la verdad. Yo les he dicho que esta es triste verdad. Si el rapto de la iglesia fuera a esta hora, a este día, hay mucha gente en las casas de oración, pero el número de los salvos sería muy
Poco, porque la mayoría de los que vamos, porque ese asunto de la salvación no es broma, hermanos. Será en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate que si fuera en el día, a esta hora, que fuera aquí. ¿Sabe lo que va a pasar en verdad? Cuando suene la trompeta de Dios y el Señor Jesucristo venga en las nubes, el Espíritu Santo va a hacer dos cosas. En cuanto a la gente que está viva, si fuera, estamos aquí nosotros, ¿sabe lo que va a hacer? A los salvos, ¿sabe qué le va a hacer? Que le va a cambiar, lo va a transformar de naturaleza. Todos seremos como ángeles de Dios. Como ángeles. Y luego saldremos volando. Pero nosotros así todos carnudos, ¿para dónde cree que vamos? Y lo grave que yo creo que va a pasar es que cuando veamos que algunos, porque ¿cuántos de ustedes creen que están listos para poder decir? Cuando veamos que el hermano Lungo, que no le creo a Lungo para ser honesto, pero vamos a aceptar. Y cuando veamos que el Lungo sale volando, ¿qué cree que vamos a hacer los demás? Tratar de saltar, Yorina. Y allí no entra nada que no sea obra del glorioso Espíritu Santo. Entonces, es sabio reconocer que nos hemos apartado del camino. Es sabio. A esa sabiduría, ¿cuántos aceptan que nos hemos apartado del camino? Levanten la mano los que creen que se han apartado del camino. Me gusta. Son pocos los fieles aquí, pero hay algunos fieles. Ya vi algunos que, y yo casi les veo alas cuando me dicen así, ya casi los veo. Solo que no sé de qué aves son. Le sigue a esa sabiduría de conocer que nos hemos apartado del camino, le sigue determinación de volver al camino. Determinación de volver al camino. ¿Sabe por qué escribí determinación? ¿Qué es determinación? Determinación, ¿qué es? No solo, sí, lleva no es solo, quisiera con esto que está predicando el hermano, yo quisiera volver al camino. No es eso. Es posible, de mañana voy a ver si voy a volver al camino. ¿Qué otra cosa? No, pero yo quise agregarle esto. Determinación. ¿Qué es determinación? Tiene que ver con el carácter. Decido hoy volver al camino. Tiene que ver con acción. La determinación no solo es pensamiento, es acción. Le sigue. Si usted cree con lo que estoy diciendo y lo que usted ve alrededor y lo que usted se ve en usted mismo, que no andamos bien en términos espirituales, nos hemos apartado, porque fíjate que la palabra de Dios en nuestro tiempo, nosotros no hacemos, una de las predicaciones que va a venir es nuestros pecados hacia la palabra de Dios. Uno de los pecados que nosotros tenemos a la palabra de Dios es no creerla en verdad. La mayoría no creemos lo que el texto dice. Entonces, si empezamos por ahí, vamos a creer. Y ya acepté que no estoy bien. Le sigue determinación de volver al camino. Voy a volver al camino hoy porque mañana vaya a ser que no esté vivo. El momento de volver al camino es ahorita. Fíjate cómo están pasando las cosas, usted se va de aquí y de cualquier manera cuando usted acuerda ya me avisan o les avisan. El pastor ya se peló. O me avisan a mí, fíjate que la hermana fulana de tal, allá está. Y ya no hay tales para atrás de retroceso, hermano. Dice Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías, esto no lo van a hallar porque se van a tardar mejor escúchenme. Zacarías 1:3. Diles pues, porque miren hermano, cuando yo leo la palabra, ya les dije, siempre yo quiero comentarla para que la vayamos comprendiendo. Fíjense, el modo de Dios, el modo del Espíritu, cuando Él va a hablar, habla a través de los profetas, de los ángeles.
que así lo llama a él. Así quisiera verme el Espíritu Santo a mí. Entonces, aquí es Zacarías, el profeta Zacarías, y el Señor Jehová le habla a Zacarías y le dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Y hermanos, por favor, aprendamos a leer la Biblia y aprendamos a entenderla y no le quitemos partes a la Biblia que van a edificar nuestra vida. Por ejemplo, eso nosotros nunca hemos creído que este Dios, y cuando mal usamos la palabra fidelidad me molesta, porque fidelidad tiene que ver con que Él va a hacer las cosas como deben de ser. Nosotros creemos, Él es fiel porque me dio aquello. No, esa es parte de su fidelidad, pero Él es fiel porque es fiel. Él es fiel para bendecir y maldecir. Él es fiel para dar vida y para quitar la vida. Entonces dice aquí, mire, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Y lo repite, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué va a hacer Dios? Si usted se vuelve a Él, ¿qué va a hacer Él? Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense que aquí hay un misterio. ¿Quién es el primero que tiene que responder? ¿Nosotros? ¿Por qué? Porque Él está presto a responder. Él está presto a responder. Por eso es que Él espera que los que respondamos primero somos nosotros. Y Él dice, acérquense a mí, vuelvan a mí. Y si ustedes vuelven a mí, yo me volveré. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se vuelva a ustedes, se vuelva a nosotros? ¿Qué vamos a hacer primero nosotros? Volver primero al camino. Eso le dijo el Señor Jehová al pueblo de Israel, y en algunas ocasiones, después de conocer su condición, determinaron volver a Dios y Él se volvió a ellos. No fue una ocasión en la que Israel se había apartado del camino y el Señor Jehová les dijo, vuélvanse a mí. Ellos se volvieron y el Señor los restauró otra vez. Por supuesto que el juego seguía, la idea seguía. Se volvían a apartar, ¿qué hacía el Señor Jehová? Vuélvanse, hombre, vuélvanse. Y si se vuelven, yo me vuelvo a ustedes. Se volvían y el Señor los restauraba. En el caso de la iglesia, en el caso de nosotros, las cosas son más complicadas porque el Espíritu Santo no habla tan fuerte como el Señor Jehová. Ojalá que me vaya explicando. El Espíritu Santo no habla tan fuerte. ¿Qué quiero decir con eso de fuerte? Tan duro, tan así, el Espíritu, sí, y que luego vos te apartaste y al siguiente día te pegó. No, Él te deja, y esta vez de que me estoy yendo más, hoy que ya ni voy a la iglesia, me estoy yendo hasta menos, porque Él te espérate, más tardecita cuando te vayas y estés buscándome, entonces te va a llevar la trampa. Entonces, en el caso de la iglesia, en el caso de nosotros, las cosas son más complicadas, porque el Espíritu Santo no habla tan fuerte como el Señor Jehová lo hizo en el pasado, sino que Él aconseja. ¿Se acuerda? El versículo que leímos, la segunda parte, la vamos a leer en este momento. Leímos Apocalipsis capítulo 3, versículo, a ver si se acuerdan, 17. Hoy vamos a leer el versículo 18. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 17? Porque tú dices, correcto, porque tú dices, eres rico, tengo esto. Eso es lo que Él dice. Pero ahora el Espíritu Santo habla. ¿Y qué dice? Por tanto está hablando el Espíritu Santo a través del pastor, por tanto yo te aconsejo. ¿Y qué hacemos con los consejos nosotros? ¿Tienen alguna fuerza los consejos? No. La fuerza de los consejos depende de ti. Si vos querés, todos los hipótesis nosotros los hemos aconsejado, pero ¿qué pasa? Ellos hacen lo que quieren. De estudiar, hombre, sacar tu título, hombre. ¿Qué va a pasar con el consejo? De nada. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos hoy. Entonces, estoy diciendo que no se descubra. No, el versículo que vamos a leer totalmente dice así. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Hay que comprar. Fíjate que ahora no es regalado. A usted tiene que costarle. Compre oro refinado. Esa es santidad en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas. Santidad también, casi todos estos versículos hacen referencia a la santidad. Ropa blanca para vestirte.
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es esto? Consejo del Espíritu Santo. ¿De dónde dependerá que esto que ese consejo tenga efectividad? De nosotros, de la obediencia. Usted acepta el consejo, hay esperanza. ¿Qué debe de hacer? Comprar. Que le cueste. Compre. Oro refinado en fuego. Eso indica que va a pasar por algunas pruebitas. Va a pasar. Y luego hay que comprar vestidura. ¿Cómo vestidura? Blanca. Y esto no es de esta camisita blanca que yo tengo, es por dentro. Es en mi vida espiritual, mi relación con Dios. Debemos de tomar el consejo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el consejo? Comprarle al Espíritu para vestirnos de vestiduras blancas y podernos ir con el Señor. Finalizo diciendo lo siguiente. Si queremos volver al camino y debemos querer, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si queremos volver al camino y debemos querer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos salido del camino, que nos hemos salido de la palabra de Dios, seguido, acabo de decirlo, seguido de una determinación a volver al camino. Y ya dijimos que determinación es una decisión con acción. Y yo he compartido palabra de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas.